Stranger Things es probablemente uno de los productos de entretenimiento más exitosos de la última década, y con razón, ya que aunque no es perfecta, y sí, les estoy hablando a ustedes, hermanos Doffer, ¿qué carajos fue ese final de mierda? Ya me tranquilicé. Ahora hablando en serio, debo aceptar que el final fue muy emotivo, me llegó al corazón, pero claramente fue decepcionante a nivel de guión y pues de la cantidad tan exorbitante de agujeros en la trama. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de las referencias a la cultura pop en Stranger Things. Algunas muy evidentes y otras más implícitas. Ah, y por cierto, si en el camino se me pasa algún homenaje o alguna referencia que para ustedes es muy importante, pues háganme el hijo de madre favor y la dejan en los comentarios. Gracias. Besos. Empezamos con E.T. el extraterrestre o E.T. Famosísima obra de Steven Spielberg del año 1982 en la que vemos similitudes claras con la ambientación de Stranger Things, desde diversas escenas de niños andando en bicicleta por el barrio, ya sea huyendo de agentes secretos del gobierno, o sea lo normal, o simplemente yendo a la casa de alguien para ver una película o jugar algo. Sumado a eso, no podemos negar también las similitudes entre E.T. y Eleven. Y aunque uno es obviamente un ser de otro planeta y la otra es una niña humana, pues ambos cumplen el mismo papel en sus respectivas historias. Un ser perseguido que necesita la protección de un grupo de niños. Es más, hasta cuando los disfrazan tienen la misma vibra. Los Goonies es otra legendaria película de Spielberg. Ey, Spielberg, deja pues algo para el resto, piro. Como les venía diciendo, Los Goonies es una película de 1985 que también guarda cierta relación con cosas extrañas, pero quizás no tanto como E.T. Ambas historias presentan a un grupo de niños inseparables que se enfrentan a desafíos que los adultos de alguna manera ignoran. Aunque esto, pues digamos que Stranger Things sí es más o menos así, con la diferencia de que hay unos cuantos adultos que se involucran desde un principio. Es decir, que no solo son los niños quienes se enfrentan a los problemas, pero bueno, respecto al grupo de niños protagonistas, hasta las personalidades tienen cierto parecido. Además, ambas ocurren en pueblos pequeños donde la aventura se desarrolla en escenarios muy parecidos, la verdad. Pero quizás la conexión más directa es Sean Astin, actor que interpretó a Mikey en Los Goonies, y también a Bob, la pareja de Joyce durante la segunda temporada de Stranger Things. Si no has visto la serie, no preguntes por qué no apareció en las siguientes temporadas. En un guiño explícito, Bob ayuda a descifrar los dibujos de Will y pregunta lo siguiente. Una referencia directa a la búsqueda del tesoro de Willy el Tuerto en Los Goonies. Ahora vamos con Poltergeist. La relación entre cosotas extrañas y póster gay es fundamental, ya que la serie de los Duffer extrae gran parte de su premisa inicial del terror doméstico y sobrenatural de la película dirigida por Tobe Hooper, y adivinen quién participó como productor y escritor. Steven Spielberg. Al igual que Carol es arrastrada a otra dimensión a través de un portal en su casa, Will Byers es llevado al Upside Down. En Póster Gay, Carol se comunica con su familia a través de la estática del televisor, y en Stranger Things, Joyce logra contactar a Will mediante las luces navideñas que pone por toda la casa. Pero esperen, cójanla suave, que las conexiones no acaban ahí. Lo que establece la cinta como una influencia dentro del universo de la serie. Y bueno, la verdad es que hay muchas más escenas que guardan cierto parecido, y de hecho la ambientación de Stranger Things en general, especialmente de las primeras temporadas, es prácticamente igual a este clásico de 1982. Dungeons and Dragons, o en español Calabozos y Dragones, es el primer juego de rol de fantasía moderna, diseñado originalmente en 1974. A diferencia de los juegos de mesa tradicionales, no hay un tablero fijo ni un ganador único, sino que un grupo de jugadores colabora para contar una única historia épica en la que cada uno crea e interpreta pues algún tipo de aventurero con habilidades específicas. Pero bueno, es un juego que no necesita mucha más presentación, la verdad. El punto es que muchos de los aspectos más importantes de la serie son nombrados en honor justamente a Dungeons and Dragons, como por ejemplo los nombres de los villanos principales, Demogorgons, Desollamentes, Vecna, etc. Y pues como ya sabemos, Mike, Dustin, Lucas y Will son muy fanáticos del famoso juego. Pero ya mucho de hablar de ese piro de Spielberg, me tenés cansado. No, mentiras, no. Te amo, Steven. Y si le digo Steven es porque así le decimos sus amigos de confianza. Ahora es el turno del legendario Stephen King,
Y es que resumidamente les voy a explicar lo siguiente para no profundizar ni extenderme mucho en este punto. Y es que tenemos tanto a Carrie como a Firestarter. Y Stranger Things utiliza a Eleven como un punto directo entre ambas obras. The Firestarter toma la premisa de la niña con poderes psíquicos perseguida por una agencia gubernamental tras experimentos científicos, mientras que The Carrie hereda el uso de la telequinesis como una respuesta violenta al trauma y al acoso escolar. En resumen, Eleven tiene el origen de conejillo de indias de una y la furia vengativa y vulnerable de la otra. Por cierto, obviamente me refiero a Stephen King porque es el escritor original de las obras, pero las películas más famosas de estos dos personajes son Carrie de 1976, dirigida por Brian De Palma, y Firestarter de 1984, dirigida por Mark Lester. Este último director sí no lo conozco, no los voy a engañar, por eso creo que ni siquiera sé pronunciarlo. Ahora vamos con Cuyo, una de esas obras de Stephen King que de pronto no son tan protagonistas. Y es que durante la serie tenemos una o dos referencias justamente a este personaje o a esta obra de Stephen King, más específicamente en relación a los Demoperros. Uy no, eso suena muy pelle en español, mejor dicho, los Demodogs, o más concretamente los Demodogs con Cuyo, personaje principal de esta obra de Stephen King en la que un perro muy dócil contrae rabia y pues todo se convierte en una pesadilla. En el episodio 4 de la primera temporada, titulado El cuerpo o The Body, Hopper visita la morgue para ver el supuesto cadáver de Will Byers. El guardia que custodia la entrada está leyendo justamente la novela Cuyo de Stephen King, y al verlo Hopper le hace un comentario directo respecto al libro. Hey, I love that book. It's a nasty mutt. Por último, una de las similitudes más evidentes es con It, grupo de amigos, niño desaparecido, entidad interdimensional, pueblo con atmósfera similar y el mismísimo Finn Wolfhard, que actúa tanto en Stranger Things como en la increíble, apoteósica, hermosa adaptación de It de 2017. Y de hecho, Vecna y Pennywise, no voy a inventar carreta y a decir que son iguales, pero ustedes entienden, ambos actúan con métodos más o menos parecidos. Vamos ahora con referencias al mundo slasher, y es que hay varias. De hecho, muchos momentos de la serie se sienten como una película clásica de asesinos seriales al estilo slasher o como un true crime, pero hay dos que tienen referencias o menciones muy específicas dentro de la serie. Empecemos con Michael Myers, personaje que es mencionado brevemente en la primera temporada cuando Dustin y Lucas hablan de que Eleven podría haber escapado de un hospital psiquiátrico y la comparan justamente con el hombre de la máscara. En la temporada 2, la recién integrada Max aparece con una máscara de Michael Myers durante la noche de Halloween. Y luego, varias temporadas más tarde, específicamente en la número 4, que de hecho es la temporada que tiene una atmósfera más inspirada en el género slasher, el tío de Eddie menciona a un tipo con una máscara blanca que asesinó a unas niñeras mientras discute la posibilidad de que un asesino ande suelto, a lo que Nancy confirma la identidad de este individuo mencionando el nombre justamente de Michael Myers. En esta misma temporada, pero varios episodios después, Eddie utiliza la antigua máscara de Michael Myers de Max como disfraz para pasar desapercibido. Claro, es como si yo el día de mañana mato a alguien y me pongo una máscara de Jason Voorhees para que nadie vaya a sospechar de mí. Claro, completamente normal. Al final de esta temporada hay otra posible referencia. Ojo, dije posible, ya que es un poco más rebuscada, pero quién sabe, puede que sí se hayan inspirado. Y es que, como podemos recordar, entre Steve, Nancy y Robin prenden fuego a Vecna, pero es Nancy quien le dispara varias veces con una escopeta, a lo que ese zopenco se cae por una ventana varios pisos y supuestamente muere. Pero como los protas son imbéciles y no bajan rápidamente a verificar o a rematarlo, o al menos a que uno se asomara por la ventana para vigilar, mientras los demás bajaban, pues resulta que el cuerpo desaparece. Lo cual se parece mucho a lo que sucede al final de la primera película de Halloween justamente con Michael Myers. Pero bueno, quién sabe si es solo una serie de 3 millones de coincidencias. Sí, podría ser. Pero si de Michael pasamos a Freddy Krueger, nos estamos encontrando con una de las mayores influencias de la serie, especialmente de las últimas temporadas. Dustin menciona explícitamente a Freddy Krueger mientras el grupo discute sobre Vecna en el segundo capítulo de la cuarta temporada, si no mal recuerdo.
y es que el parecido es evidente, porque las víctimas sufren visiones antes de morir y las pesadillas son una de las armas principales tanto de Freddy Krueger como de Vecna. Robert Englund, mundialmente conocido por interpretar a mi parcero el Dedos de Cuchillo, aparece en la serie interpretando a Victor Krill. De hecho, durante su escena en el hospital psiquiátrico hace un homenaje relativamente oculto al icónico personaje, pasando sus uñas contra una mesa metálica e imitando el sonido de las cuchillas de Freddy. Como ya lo dije, Vecna comparte demasiados puntos en común con Freddy, es más, podrían ser novios y todo, pero eso es tema para otro día. Ambos son asesinos que invaden la mente de sus víctimas, utilizando traumas psicológicos para debilitarlas, y pues de alguna manera las matan en una dimensión que no es el mundo real. Y bueno, la referencia más directa, pero simple, es la del cartel o póster de la película original de 1984 como parte de la decoración del videoclub donde justamente trabajan Steve y Robin en la cuarta temporada. Y bueno, podríamos decir que esas son las referencias más claras al mundo slasher. Frankenstein es referenciado en múltiples ocasiones y aquí te las resumo. En la segunda temporada, Eleven ve la película original de 1931 en la televisión. Hoy, por cierto, hace una semana subí un videazo resumiendo la evolución de este personaje a lo largo de la historia del cine y se quedó más estancado que 10, entonces vayan a verlo también. Y en la última temporada hay una referencia directa durante el experimento con electricidad en el que reviven a un Demogorgon. Los cazafantasmas o The Ghostbusters tienen su cameo, por así decirlo, cuando Mike, Dustin, Lucas y Will se disfrazan como ellos para Halloween. Incluso hay una cómica discusión entre Mike y Lucas porque ambos quieren ser Peter Venkman, pero finalmente Lucas es obligado a ser Winston porque, pues, bueno, alguna similitud tienen. The Thing, especialmente la versión de John Carpenter, es una de las obras en las que Cosas Extrañas parece haberse inspirado más. Por ejemplo, Mike tiene el póster de la película colgado en la pared de su sótano desde la primera temporada. El azotamentes o The Mind Flyer actúa muy similar al ente de la icónica película de La Cosa, ya que absorbe organismos, los derrite, los fusiona en una masa de carne deforme y monstruosa. A ver, lo de cada día, o sea, nada raro. En esa misma temporada, es decir, la tercera, Lucas usa la película para defender el sabor de la New Coke, diciendo que es como el remake de Carpenter, que el original es un clásico, pero el nuevo, es decir, el remake, es mejor. Hey, por cierto, hace muy poco subí también un video hablando de los mejores remakes de películas de horror y ese hijuepucha sí se quedó pero estancado, entonces colaboren con la causa. Gracias. La tensión y la paranoia que transmite la temporada 3 de no saber quién está infectado o poseído por el azotamentes imita claramente la dinámica de la película de 1982. Clasicazo, peliculón, increíble. Las referencias a Alien son muy claras. Los túneles bajo el suelo de Hawkins son idénticos a los nidos viscosos de las películas, con paredes orgánicas y huevos por ahí y qué asco. En el mundo de Alien, el monstruo usa a los humanos como incubadoras metiéndoles tubos por la boca, o bueno, una especie de tubos. En Stranger Things, el monstruo, o bueno, los monstruos del Upside Down, usan a los humanos como incubadoras de alguna manera, o bueno, mejor dicho, este sería Henry o Vecna, metiéndoles tubos por la boca, al igual que la atrapacaras de Alien, lo cual es una similitud muy clara. Obviamente hay diferencias importantes, pero las similitudes no se pueden negar. Además, en la segunda temporada, los Demodogs atacan en manada como los guerreros de la secuela de Alien, lo cual puede ser algo muy genérico, muy normal, pero también es una similitud de la que hay que hablar, ya que es algo que nos puede recordar directamente a la saga de Alien. El cameo de Back to the Future tiene lugar cuando Steve, Robin, Dustin y Erika se esconden en la sala donde se está proyectando la película. Steve queda fascinado pero confundido por la trama de los viajes en el tiempo y el romance de la madre de Marty. Las referencias a Terminator son de mis favoritas, y es que solo basta con ver a uno de los villanos de la tercera temporada, más concretamente el sicario ruso que perseguía a Hopper y Joyce durante gran parte de la misma temporada. No solo me refiero al parecido físico, aunque es evidente, sino que es un tipo casi mudo, se mueve de forma robótica y es completamente implacable. La serie cerró de alguna manera el ciclo contratando a Linda Hamilton, la mismísima Sarah Connor, para interpretar a la Dra. K en la última temporada. Posiblemente el peor villano o la peor villana de toda la serie. Te odio, Dra. K, te odio. Perdónanos por tan poco, Linda Hamilton. Sin embargo, existe otra referencia muy breve en la segunda temporada cuando Eleven está viendo televisión y durante un instante vemos una escena de la película.
Otra película clásica que fue tomada como inspiración es The Blob. Qué asco, pero qué piroba película tan legendaria en el mundo de la serie B. La referencia principal ocurre en la temporada 3, donde las sotamentes se convierten en una masa de carne amorfa. En este aspecto tiene también cierto parecido con The Thing, pero eso ya lo hablamos, entonces sigamos adelante. Esta masa amorfa se mueve de forma líquida y absorbe a sus víctimas para crecer, tal como el monstruo de la película. El homenaje se hace más que evidente en la escena del hospital cuando la criatura se filtra por debajo de las puertas, y también se nota mucho en su debilidad ante las altas temperaturas. En la serie suenan muchas canciones icónicas de los 70s y 80s, pero entre ellas hay una o dos que destacan entre el resto. Y sí, ya sé que posiblemente pensaste en Running Up That Hill, pero muy seguramente también pensaste en Master of Puppets de Metallica. Un tema legendario que podemos escuchar durante una de las escenas más asquerosamente épicas de la temporada 4, donde Eddie interpreta el tema para atraer a los Demobots en el Upside Down. Pero la vuelta no queda ahí, sino que la letra de la canción trata sobre la adicción y cómo una fuerza externa controla, digamos que al protagonista de la misma, como si fuera una marioneta. Esto establece un paralelismo directo con Vecna, quien manipula los traumas y las mentes de sus víctimas. O bueno, no sé si es una conexión muy rebuscada, pero para mí sí tiene sentido. Yo no sé, a mí no me chimbe. Pero ojito que también hay lugar para Tom Cruise. Desde la primera temporada, Nancy tiene un póster de Tom Cruise en su habitación como un galán o un ídolo juvenil. Y en una escena de la temporada 4, Robin descubre el póster y bromea al respecto, pero Nancy intenta restarle importancia, diciendo que es un póster viejo de cuando era adolescente básicamente. La cuarta temporada ocurre en 1986, mismo año en el que se estrenaría Top Gun, icónica película que ayudaría a consolidar a Tom Cruise como una superestrella de cine. Y pues eso también es un dato interesante, creo. Hey, pero no nos olvidemos de la referencia al mismísimo Karate Kid, Ralph Macchio. Esto ocurre en la tercera temporada, resaltando su estatus como ídolo juvenil a mediados de los 80. La referencia ocurre durante un momento de unión entre Eleven y Max, justamente en la habitación de Max. Mientras ven una revista para adolescentes, se detienen en un póster de Ralph Macchio y pues bueno, Max bromea al respecto como chica en plena pubertad. Eleven se siente confundida, etc. Por último, hablemos de Evil Dead. Y es que nada más y nada menos que desde la primera temporada podemos ver como Jonathan, mi tocayo, la mala Jonathan te odio, tiene un póster de la película original de Evil Dead de 1981 en su habitación. Sumado a esto, las lianas o las enredaderas del Upside Down pueden recordar a escenas importantes de la misma Evil Dead, pero también puede recordar a otras 3500 películas, entonces bueno, sigamos mejor. Hay escenas en la serie que parecen guiños, pero sinceramente no estoy seguro si es intencional o coincidencia. Por ejemplo, armas, escenarios o escenas en sí que pueden llevarnos a pensar en Evil Dead y el legendario Ash Williams. De hecho, antes de que se me olvide, en 2017 Netflix lanzó este arte promocional, el cual es una referencia directa y además muy evidente de la obra de 1981 dirigida por el mismo Sam Raimi. Y así como este, Netflix lanzó otros artes promocionales que rendían homenaje a clásicos de la época. Pero la verdad no estoy seguro o no recuerdo bien si todos son 100% oficiales. Si ustedes saben cuáles sí lo son y cuáles no, déjenlo en los comentarios, porfa. Aparte de todo lo que hemos hablado, la serie es un sancocho de referencias no tan evidentes o más breves. Música ochentera, máquinas de juegos arcade, el típico pánico social a que todo podía ser satánico, referencias a temas de true crime, en fin. Todo el tiempo la serie parece tomar inspiración de algo y transformarlo en otra cosa propia. Y esto funciona muy bien. Y es que es una gran serie, a excepción de esa última temporada. Dios mío, hermanos Duffer, los odio. Bueno, aunque hay episodios y momentos en concreto de esta última temporada que se salvan. Así llegamos al final de este viaje, el cual espero que haya sido de su agrado. Si así fue, déjense un like, un comentario, suscríbanse y nos estaríamos hablando en una próxima ocasión.